Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Soy Jim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en... Esto es lo que todo jugador de Genshin necesita. Pensar ahora mismo en eso que siempre, constantemente habéis repetido en vuestra mente, que si lo tuviese el juego sería un juego perfecto, y dejarlo en los comentarios. Al final del vídeo, volver y ver si ha coincidido con algo de lo que he mencionado en esta lista, porque hoy vamos a ver una lista de lo que todo jugador de Genshin necesita ahora. Si Genshin tuviese todo esto, sería un infinitamente mejor juego. Disclaimer, no es una lista en orden, no es una lista de cosas irreales que realmente todos podamos pensar, bueno, pero si Genshin yo tuviese todos los 5 estrellas y mi Furina C6... No. Son cosas realistas, que es un equilibrio entre lo que realmente no perjudicaría al juego, pero sí beneficiaría a los jugadores. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar, como digo, en los comentarios cuál sería vuestra cosa puntual favorita o perfecta, o si cuando veáis el vídeo al final nos ha faltado algo, añadirlo. Y vamos con esta lista de lo que todo jugador de Genshin necesita. Bien. Primer punto, poner y quitar constelaciones. Sería espectacularmente increíble poder, sobre todo para los creadores, pero también para vosotros, poner y quitar la C6 de Bennett para que no hubiese muchísimos más debates, aunque es obvio que merece la pena subirla y hay vídeos al respecto. Aparte, probar y comprobar el aporte y el daño adicional de ciertos personajes con ciertas constelaciones para saber cuál es la diferencia o hacer pruebas más precisas de lo que te aporta o no una constelación, o incluso para hacer alguna clase de reto con todos los 5 estrellas a C0, o cuando alguien saca algún personaje C6 por cariño para llevarlo al cielo y demás, para que en algunas ocasiones pueda hacer distintas pruebas, retos o variantes bajando constelaciones para que sea algo más balanceado, o incluso por último las constelaciones, el poder poner o quitarlas beneficiaría el hecho de poder hacer torneos entre los jugadores de abismos o de cuándo más rápido se baja un boss, porque muchas veces los creadores o incluso vosotros entre amigos os gustaría, venga, una competición entre 5 amigos a ver quién se baja más rápido, el Oni, por ejemplo. Pero claro, si uno tiene Raiden C3 y otro tiene Raiden C0, pues estaría bueno que todos lo hiciesen con Raiden C0 y cosas así más o menos equitativas. Esto no perjudicaría a la empresa y nos daría una cantidad de juego increíble. Un gran si soy en los comentarios si lo preferís. Skip. Este es un debate gigante y muchos pensarían, bueno, el botón de skip a lo mejor se carga la experiencia y la gente que no siga la historia a lo mejor con el botón de skip directamente incluso podría dejar de jugar. Pues la realidad es que el botón de skip podría ser algo bueno con equilibrio, es decir, quizá no un skip en las misiones principales, sí que las misiones principales nos las adornen un poquito más con cinemáticas, voces y menos cosas hechas por IA con movimientos repetitivos y feos y texto que estaréis viendo en pantalla por los editores, y esa misión principal que no tuviera botón de skip, pero algunas misiones secundarias como las 80.000 misiones secundarias que se inventan, que se alargan, que son totalmente irrelevantes, que no afectan en nada a la trama y que también están hechas por IA y a veces ya hay un punto en el que pueden llegar a molestar, esas sí que estaría bueno el botón de skip, es decir, quizá en un 20-30% del texto actual, solo por el hecho de que cada versión que salen nuevas misiones y nuevo texto, y al final tenemos una cantidad tan absurda de texto que simplemente un botón de skip a las misiones secundarias o ni las secundarias, algunas de estas de mundos raras que no sirven para nada, que nos ahorrase un 20, 30, 40% del texto, ya que ese texto, esa bola gigante de texto siempre se va a aumentar en cada versión, solo sería calidad de vida, ni siquiera sería perjudicial para la empresa ni para nadie. Un jugador nuevo que empiece ahora tiene un por 20 de texto de lo que teníamos los jugadores que empezamos el día 1. Siguiente punto, las monturas. Aquí no hay mucho más que desarrollar, seguro que ponéis un gran si soy con el skip en los comentarios, pero las monturas, sabemos que en Natlan van a llegar monturas, pero se ha visto que posiblemente estén solo limitadas a la región de Natlan. Punto negativo que los jugadores que quisieran que fuese una mecánica global las monturas para todo el mapa en general, para los jugadores nuevos que exploren otras regiones, pero sobre todo la gente ha visto que es que tú te transformas en dicha montura dentro de la región de Natlan y no se sabe si va a estar compartimentado
limitado, si esas monturas al final ni siquiera son monturas y solo es para resolver puzzles del mismo Natlan para que sea un poquito más divertido, pero es como en Sumeru cuando nos ponen pues los ganchitos para hacer la de Spider-Man volando. Así que lo que se pide de verdad y no lo que parece que va a estar limitado, espero equivocarme, son monturas de verdad, monturas que nos permitan no depender de un Scaramouche o de una Yelan C1 para ir súper rápido, sino que tanto que hubiese unas pequeñas monturas free to play que tuviesen que farmearse de alguna forma, como incluso algunas monturas que valiesen cristales y demás, que fuesen un poquito pay to win, pero al menos la facilidad de tener monturas. Y aquí, a raíz de las monturas, que seguro que pondréis un gran si soy, haré un inciso que posiblemente no sea igual para todos los jugadores, pero estaría bien que la tetera la reutilizasen, ya que no se usa mucho, y metiesen un pequeño sistema de crianza para poder hacer pues algunas combinaciones con estas monturas, y que no en abismo, pero quizá en mundo abierto nos ayudasen en el combate, ya que en mundo abierto el combate no tiene dificultad, no tiene mucho misterio, y si tuviésemos algún tipo de montura ayudando, que incluso pudiésemos invertir tiempo en criar, en un poquito de conocimiento, en que tuviese algunas stats, que tuviese algún tipo de mecánica adicional de aplicar algún elemento o algo así, volvería toda la exploración, sobre todo el combate de la exploración, y aparte la exploración como tal de desplazarse punto A a punto B, lo volvería muchísimo más infinitamente divertido. Pero esto entiendo que esto último de la crianza puede no gustarle a todo el mundo. Sí soy en los comentarios. Siguiente punto, una gran mejora al multijugador. El multijugador a día de hoy es el peor multijugador de la historia de los videojuegos en Genshin Impact, y no estoy exagerando. Es un multijugador de pip, y básicamente lo han hecho para poner en el título que Genshin es un juego multijugador para que sea más atractivo para la gente que tenga una oportunidad de probarlo. Genshin Impact no es un juego multijugador. Genshin Impact ha tenido de vez en cuando algún evento bueno multijugador, como el famoso Prop Hunt, que todos diréis un gran si soy, que a todos nos gustaría que el Prop Hunt lo dejasen permanente o alguna manera de poder jugarlo entre amigos en la tetera con algún mecanismo o algo así, pero la realidad es que el multijugador normal del día a día y no el que traen una vez al año con eventos no existe. Es para que alguna persona que quizá no entendió demasiado el juego, tiene demasiada ansiedad por no entenderlo, pero tirar por muchos personajes y haya subido el nivel de mundo, le carreen, le hagan las cosas, le hagan un dominio, porque al final no tuvo la paciencia de entender y tuvo la desesperación de querer tener todo ya, sin subir de nivel, sin acumular recursos y en resumen sin entender el juego. No es malo, siempre habrá gente que haga las cosas de otra manera, pero el multijugador a día de hoy, la realidad de cualquier jugador promedio mid-late está de adorno y nos gustaría a todos un mejor multijugador. Lo siguiente, un gran si soy en los comentarios, sería que el TCG, que es un modo increíble, tiene buen balance y es un buen juego de cartas, no estuviese aburrido y desaprovechado. Si al TCG le pusieran mínimas recompensas, y entiendo que aquí está el punto de si ponen recompensas se puede desbalancear, pues bien, mucha gente sabe que hay recompensas, por ejemplo, de los conjuntos de la relaja tetera y ni las hace. De hecho han mejorado mucho la capacidad de hacer los conjuntos y podrían pasar esas protogemas de la tetera de los conjuntos que no usa nadie al TCG y la gente jugaría las cartitas por esas protogemas. Es más, seguro que habría alguna clase de solución intermedia en el que el TCG, si nos brindase deseos del permanente, que esto ni siquiera afectaría pues a los banners promocionales y a las armas, que es el producto principal de Genshin Impact, seguramente la gente jugaría. Si nos dan 5 deseos al mes por jugar TCG algunas partidas o completar ciertas cosas cada mes, como si fuese un pequeño abismo, todos jugaríamos al TCG en directo y sería muy divertido. Bueno, en directo, en nuestras casas, en nuestra privacidad, con nuestros amigos. Si nos dicen esos deseos por jugar con nuestros amigos y pues, oye, ¿juegas un par de partidas para los deseos? Sí. Todos desearíamos que el TCG tuviese un objetivo real, ya que el juego se ha basado en que cada cosa te van a dar protogemas por ello, y nos han plantado un juego muy bonito, sin ningún tipo de incentivo real, en su propio sistema de adoctrinamiento de protogemas. Lo siguiente, que todo el mundo diría un gran si soy, seguramente, es contenido a nivel raids, de poder juntar varias personas y de poder hacer algún tipo de contenido endgame con dificultad real, que sobre todo tuviese un sistema de estrategia y un sistema de que realmente los más late
tuviesen que hacer esta clase de cosas y que los más early aprendiesen. Este sistema podría considerarse el Abismo, aunque el Abismo no tiene multijugador, pero la realidad es que el Abismo es lo más fácil de Genshin y, como os dije muchas veces, en 3 meses de juego con muy buena gestión se consigue sacar el Abismo full estrellas, y ese es el récord que os enseñé en la cuenta free to play que hicimos en directo y la jugamos solo en directo. 3 meses y medio de cuenta free to play, Abismo full estrellas, con un equipo Yanfei y un equipo de Eula que ni siquiera es lo más fuerte del juego. La realidad es que sí hace falta esa clase de contenido con el factor multijugador, con el factor dificultad real, con el factor experiencia que le pueden pasar los más antiguos a los más nuevos, y que, aunque no sea lo más imposible del mundo, no sea un Abismo, sino sea realmente un contenido que todos conocéis que existe en la mayoría de juegos multijugador. Sí soy, en los comentarios, si todos desearíais un Zhongli o un Venti primigenios. ¿A qué me refiero? Zhongli y Venti son arcontes que ya están ligeramente obsoletos, sobre todo Venti, y que nos trajesen, como acaban de hacer por ejemplo en Star Rail o en otros videojuegos, pero pongo el ejemplo Star Rail porque es de la misma empresa, Hoyoverse. Acaba de salir pues la misma 7 de marzo, pero como que reworkeada, y en Honkai Impact Zero sé que hay un personaje que ha salido más de una vez como personaje principal, o el tema de Dangen y Dangen Inhibitor Lunae, que era un 4 estrellas y luego está su versión 5 estrellas por cosas de la trama. Pues igual, que nos saquen un Venti en el futuro, ya que el Venti antiguo no vende, no va a vender y no es útil, es el peor arconte del juego y está totalmente descartado porque haya igualmente mucha comunidad que lo apoye y le guste y lo defienda o se ofenda porque le digan la verdad. Venti es el peor arconte del juego y es un personaje que ya no va a vender. Si quisieran, podrían sacar un Venti primigenio con una skin 1000 veces mejor hecha y más parecida al arconte primordial, que estaréis viendo por aquí una skin de Venti arconte con mods de Genshin y demás, y que tuviese unas skills más de arconte, que bufase más que Kazuha o que Sakarosa al equipo, que juntase como podría llegar a juntar Venti de verdad y no lo mal que junta a día de hoy, y que hiciese cosas que realmente fuesen de arconte, siendo un muy buen personaje Anemo. Y con Zhongli lo mismo, a día de hoy no es más que un escudo, la gente al final le pone Favonius con triple vida y probabilidad y ala, hazme inmortal, pero realmente un arconte es mucho más que eso, y podría haber un Zhongli primigenio que volviese a despertar el hype por Zhongli y que tuviese sinergias y mecánicas reales con todos los personajes Geo actualmente, que tienen que ver casi todos con la defensa de alguna u otra manera o con la cristalización, cosa que Zhongli va con vida, te da un escudo pero no tiene nada que ver con la cristalización, es rarísimo. Un gran sí soy si los bosses semanales se pudiesen repetir y tuvieran el sistema de Honkai Star Rail. En vez de poder hacer solo un boss semanal cada semana y que haya 80.000 bosses abandonados que ya nadie juega, que nos diesen un sistema igual que el Star Rail y pudiésemos hacer, por ejemplo, 3 veces el boss de Arlequino para tener nuestro Arlequino triple corona antes. No cambia nada que la tengamos hoy, que la tengamos dentro de unos meses, porque en servers privados y demás se puede testear el daño real con la corona, aunque tú no tengas la corona en tu cuenta principal. Así que un gran sí soy si el sistema de bosses fuese como el de Star Rail y pudiésemos repetir bosses, sería mucho más sencillo. Un gran sí soy si estaría bien que no nos vendan humo, como con el anime, que nunca sale, o como con Switch, que hay un anuncio oficial y lo de Genshin en Switch no va a existir y nadie tiene fe, porque todos sabemos que tenéis algún amigo que está esperando Genshin en Switch, o que muchos y muchas en mi comunidad en los directos he preguntado y me dijeron que compraron una Switch para jugar Genshin y tienen la Switch ahí jugando a otras cosas. Obviamente Nintendo al final se beneficia porque tiene un catálogo gigante con la Switch, es una buena consola, pero mucha gente la compró por jugar Genshin y Genshin no está pagando ni devolviendo el dinero a la gente que compró Switch para jugar Genshin por haber sacado un anuncio oficial y luego haber mentido a la gente. Sí soy en los comentarios bien grande. Un sí soy bien grande si en Genshin todos los jugadores necesitamos una colaboración a la altura y no la basura que fue Aloy, sino colaboraciones de verdad con más videojuegos del estilo y del mundillo, más animes en colaboración que sí tuviesen algún tipo de personaje, o siquiera un evento en el que viajas a otro universo, y colaboraciones realmente que mereciesen la pena y levantasen el hype, la alegría de los jugadores, y no un juego que por haber tenido una colaboración mala se nota que otras empresas ni siquiera dan pie a colaborar por la mala reputación de Hoyoverse. Un gran sí soy
si creéis que estaría bien, y esto ya es más relativo, que al menos se tratase mejor a los CCs y que los que sí desean ser CCs tuviesen un buen programa de CCs, como por ejemplo Fortnite, que incluso muchos creadores ganan una cantidad insana de dinero con sus skins, con las skins que les hacen. Imaginar una skin de vuestro creador favorito dentro del juego, imaginar que por ejemplo tuviésemos todos links de, no como en EVA por ejemplo, que es externo y ahora está caído y no hay protogemas y tal, sino un link de verdad afiliado de Hoyoverse, y cada vez que alguien compre protogemas a través de Hoyoverse el creador ganase algo y vosotros tengáis un descuento. Esto ocurre en Epic, ocurre con Fortnite y todos los que jugáis Fortnite lo conocéis, ocurre en LoL, que ha salido ahora la skin de Faker o de Faker que cuesta $500 y la gente está ahí haciendo funas en redes, pero al final hay una skin de un creador, cosa que aquí pues obviamente se nota que jamás veréis una skin de vuestro creador favorito. Un gran sí soy si creéis que tendría que haber en el juego menos carries y más soportes. Esto lo desarrollo porque al final Carries Impact es Carries Impact, y yo sé que hay una parte en la que psicológicamente está estudiado que los jugadores prefieren a su waifu o juzgando favorito en campo, viendo sus animaciones, y por eso tantos carries, y a raíz de que haya muchos carries 5 estrellas que cumplen esta función, hay muchos carries 4 estrellas que sirven como testeo de datos de utilización de jugadores para luego desarrollar buenos carries 5 estrellas, pero la realidad es que quien entiende el trasfondo de esta parte psicológica y no le afecta, desearía mucho más soportes y menos carries. Un gran sí soy si quisierais buenos aniversarios y buen trato de la empresa, la comunidad. Y un gran sí soy, y esto ya no es solo para nosotros, sino incluso para la empresa, si quisierais o pensáis si estáis de acuerdo en que el juego necesita más skins, porque parece no tan importante las skins como lo último que estaba comentando y parecía que el vídeo iba a cerrar de manera apoteósica, pero la realidad es que las skins, no que haya 80.000 skins por personaje, pero al menos que a esta altura, después de 4 años, si hubiera 2 skins por cada personaje del juego, que no sería mucho, seguramente la empresa recaudaría más, la gente gastaría más, y al haber más inversión podrían reinvertir tanto en sus amados juegos, que cada año y medio sacan un juego nuevo, como en el propio Genshin para que fuese mejor con todo lo anterior. Es decir, más skins es el acierto más grande que podría hacer Genshin, es el win-win más espectacular como fanservice para la gente, como dinero, como flujo de este dinero, para que al final se genere más dinero y para que el juego sea mejor, en resumen. Así que un gran sí soy si vais a explotar el botón de like, vais a dejar un buen comentario, vais a ponerme algo con lo que estéis de acuerdo, con lo que haya faltado, y sobre todo un gran sí soy si creéis a estas alturas, da igual el punto en el que esté Genshin, pero si creéis que Genshin es el juego con mayor potencial desperdiciado de la historia de los videojuegos. Gracias por disfrutar este pedazo de vídeo, espero que lo hayáis pasado muy bien y que hayáis coincidido con la mayoría de puntos. Espero ver nuevos puntos en los comentarios que diga, pues esto se me ha olvidado, es verdad. Y poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tened muy buen día y chaito.